El nacimiento de un agujero negro empieza cuando la vida de una gran estrella llega a su fin. En este momento, el combustible de la estrella no es suficiente para mantener la presión de radiación, que es lo que mantiene su forma, lo que hace que la estrella se colapse sobre sí, lo cual genera una gran explosión, conocida como supernova. Posteriormente se genera lo que conocemos como un agujero negro, una región del espacio cuya velocidad de escape es igual o mayor a la velocidad de la luz. Se solía creer que solo era posible su existencia en las ecuaciones de relatividad, pero que no era posible su existencia en el universo. Pues para que fuera posible se requería de una gran cantidad de energía para comprimir la estrella a un radio suficientemente pequeño como para que la velocidad de escape fuera igual a la de la luz, lo que hoy conocemos como radio Schwarzschild. Se sabía que las estrellas al morir no generaban la energía necesaria para esto, debido a que la presión de degeneración evitaba que llegaran hasta este radio, que el resultado era el nacimiento de una enana blanca. Sin embargo, existe un límite máximo de masa para que una estrella se puede convertir en una enana blanca, 1,4 veces la masa del Sol. En estos casos, la presión de degeneración no es suficiente para contrarrestar la presión de la gravedad, formándose así un agujero negro. Los agujeros negros no son solo objetos inmóviles en el espacio, pues como las estrellas giran, sería normal pensar que lo que resulta de ellas gire, y teniendo en cuenta la conservación del momento, deberían girar incluso más rápido que las estrellas. Existen varios tipos de agujeros negros, que se diferencian según sus propiedades, que son rotación, carga y masa. El límite de un agujero negro es el horizonte de eventos. Es el punto del que nada puede escapar. En el interior del agujero negro habita lo que se conoce como singularidad, un punto de densidad muy grande, el cual hace que el espacio-tiempo se curve infinitamente, en donde las leyes de la física no funcionan. Aparte de esto, si el agujero negro se encuentra girando, su singularidad deja de ser un punto y se convierte en un anillo, y los rodea lo que se conoce como ergosfera, que es producida por la rotación del campo gravitacional del agujero negro, que afecta el espacio-tiempo y atrae a los objetos como si fuera un torbellino. Los agujeros negros se evaporan debido a la radiación Hawking. Gracias a esto, los agujeros negros van perdiendo energía rotacional y masa a lo largo del tiempo, al crear y emitir partículas. Así, si un agujero negro no absorbiera masa, se esperaría que con el tiempo se encogiera hasta desaparecer.